Los 7 grandes de la Escuela de Flores Petén. El tiempo tiene la mágica cualidad de llevar los recuerdos a su esencia. Unos se idealizan y otros se desean olvidar. Sin embargo, en mi caso, a pesar de haber transcurrido varios años sin ir a mi pueblo natal, el recuerdo de éste ha permanecido vivo en mi mente y en mi corazón. No solo porque ahí se quedó mi tuche, sino porque ahí transcurrió gran parte de mi niñez, la que estuvo llena de aventuras, en un marco exótico con auténtica identidad petenera, y porque además ahí han estado presentes los lazos de amistad con mis coterráneos. Estos hechos han mantenido vivo el llamado de la tierra y me han hecho sentir en el alma una profunda nostalgia por no permanecer ahí presente. Mi tierra natal se ubica en una pequeña isla denominada Ciudad Flores, situada en el norte de Guatemala y en medio de uno de los brazos del lago Petén Itzaj. La distancia de la isla a tierra firme es de 700 metros, pudiendo oírse un buen grito de un lado al otro. El lago tiene otros 2 brazos que se extienden por varios kilómetros y está situado en el centro de una densa selva tropical, la que lamentablemente sigue siendo depredada sin que se tomen medidas de protección y técnicas de aprovechamiento sostenido y o políticas drásticas para impedir la llamada quema para milpas y los robos de madera de nacionales y peor aún de extranjeros. La isla tiene forma de un cerro con un área aproximada de 2/3 de kilómetro cuadrado. En la parte más alta se ubica el parque, la iglesia, el edificio municipal, el de gobernación y el llamado presidio, que es uno de los 3 fuertes españoles construidos en Guatemala durante la conquista. Desde que tuve sentido de la razón, me di cuenta de que en la isla había asentadas unas 300 casas con una población aproximada de 1.600 habitantes. La población se conformaba por descendientes de españoles que se radicaron ahí durante y después de la conquista, otros españoles que llegaron posteriormente a trabajar en la exportación de maderas preciosas. También llegaron ingleses, españoles, mexicanos, libaneses y en su mayoría mestizos oriundos del lugar. Las calles están orientadas de oriente a poniente y las avenidas de norte a sur. Como todas las urbanizaciones españolas, hay 5 calles que además de estar orientadas hacia los 4 puntos cardinales, se comunican directamente con el parque o plaza del pueblo. Esto implica que es muy probable que estas calles hayan sido trazadas originalmente por los Itzaj, que ocuparon ese lugar, ya que se ha observado en otras ciudades mayas que estos ingresaban al centro de sus plazas por calles que trazaban orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Los Itzags llamaban a la isla de Flores Noj Petén, que significa gran isla o isla grande. Posiblemente la llamaban así por efecto de que ahí vivía un gran gobernador, Ahab Khan Ek, y porque ahí tenían 13 templos erigidos a sus dioses. Además, era precisamente en esa isla donde los sacerdotes mayas celebraban sus actos religiosos más solemnes. Las calles fueron empedradas con piedras de origen calcáreo, traídas de los cerros cercanos, especialmente del Bo, que nos ha proporcionado miles de metros cúbicos de piedra para la construcción de las casas de calicanto de Flores. El colorido ocre de estas piedras le daba al lugar una vista muy singular,
porque las calles de la mayoría de las ciudades de Guatemala, como es el caso de Antigua Guatemala, las piedras en las calles son de color gris por ser de origen volcánico. Entre las piedras crecía zacate y se hacía necesario estarlo cortando con machete cada vez que se hacía muy notorio, sobre todo en la época lluviosa. Cuando yo era niño, mi madre me pagaba 5 centavos por cada vara de zacate que limpiaba. Cada vara consistía de una vara de ancho por 5 varas de largo. Esos 5 centavos ahora equivaldrían a 5 quetzales, que me parecía en esos días un capital. Las aves que ayudaban con la poda del zacate eran las gallinas, porque era costumbre de la mayoría de las amas de casa tener crianza de aves de corral y sacarlas a la calle a comer zacate y bichos que pudieran encontrar. Cada dueña de gallinas amarraba a sus aves un pedazo de trapo de color para distinguirlas de las demás de su especie y evitar de esa manera las confusiones y posibles líos entre vecinos que se pudieran derivar de una equivocación. La isla estaba dividida notoriamente en 2 sectores que se podían apreciar a simple vista. A causa de que las casas que estaban ubicadas en la parte sur tenían techo de lámina y la mayoría de las casas en la parte norte tenían techo de guano, son palmas de una planta denominada manaca, cuyo cogollo le llamamos coxán y es comestible, aunque algo amargo, pero muy delicioso. No había distribución de agua potable y por lo tanto era necesario acarrear agua del lago hacia las casas para todos los usos domésticos y para bañarse. También se almacenaba el agua de lluvia que fluía o resbalaba sobre los techos de lámina de zinc y de guano, hacia los tanques o aljibes de madera de caoba, cinchos de metal. Esta agua era la que se bebía sin ningún tipo de tratamiento, excepto que había un sedazo para detener o colar la basura previo al ingreso del agua al depósito. Además, la sedimentación, que por suerte ocurría dentro del tanque, y la decantación lógica al extraer el agua por medio de una llave. Los tanques y las pilas se limpiaban una vez al año, inmediatamente después del primer aguacero de la época lluviosa. El agua que se recogía en las casas con techo de lámina era incolora, y el agua que se recogía en las casas con techo de guano era de color café. Esta diferencia de casas con techo de lámina de zinc en la mitad de la isla y casas con techo de guano en la otra mitad era muy obvia en la época de los años 30, lo cual quedó grabado para la memoria en un óleo que poseo, pintado por el artista don José María Borges, fechado 4 de junio de 1930. La gente en su mayoría era amigable, bonachona, confiada y buscaba cualquier pretexto para armar una fiesta danzante con marimba. Las mujeres en su mayoría eran de ojos negros y grandes, quizá por la sangre española. Eran muy simpáticas y amables y siempre estaban a la moda. En la feria titular en el mes de enero todas estrenaban diferente vestido en cada baile con el objeto de lucirse ante los jóvenes. Los paisanos con quienes me encontraba en las calles de la ciudad de Guatemala después de haber regresado de Estados Unidos y de haberme establecido en la capital, me exhortaban a que yo fuera a pasear al terruño. El entusiasmo que mostraban era tal que me contagiaron su alegría.
Decían que yo quedaría asombrado de ver todos los adelantos que se habían efectuado durante mi ausencia. Sentí tristeza por mi pueblo y a la vez me puse taciturno tan solo de pensar que a lo mejor los cambios no me gustarían. Definitivamente, no todos los cambios son buenos, especialmente si se trata de quitar la idiosincrasia, la tranquilidad y las tradiciones de un pueblo. Cuando llegué, noté que aquel edificio viejo de 2 niveles que era la escuela, en cuyas aulas pasaron varias generaciones, aún estaba de pie. El primer nivel era de cal y canto, y el segundo nivel de madera de cedro y caoba. Recuerdo que había solamente un retrete o excusado con 2 hoyos y no había agua. Todos los días, en la mañana y en la tarde, los maestros responsables de cada grado enviaban a 1 o 2 alumnos a traer agua en 2 cubetas. El agua que se traía en la mañana era para tomar, y el agua de las tardes era para barrer las aulas. El agua se traía de una de las casas de los alumnos que tuvieran un depósito de agua, ya fuera un tanque cilíndrico de madera o una pila de cal y canto. Los recuerdos llenaron mi memoria con aquellos 6 compañeros de 6º grado de primaria y de toda mi niñez. El primero que vino a mi mente fue Filadelfo Cano, muy inteligente, de cara redonda, cachetes grandes y pelo canche. Lucía una tez pálida de tipo palúdica, como si se mantuviera enfermo. A pesar de sufrir de fríos y calenturas, Filadelfo obligadamente tenía que transportarse remando en una canoa desde su casa en San Benito a la escuela de Flores. Le decíamos cariñosamente Canito. El segundo que recordé fue a Pepe José Vicente López, quien por tener un apellido común bromeaba diciendo que su apellido era de abolengo y que venía de muy lejos. A su padre lo apodaban Lencho Chacuaco. De ahí se derivó el mote de Pepe, que le pusieron Pepe Chacuaco. Enseguida recordé a Arnulfo Canek, quien era de pelo chibudo, que significa híspedo y además chaparrito. Nosotros le asegurábamos que era descendiente directo del gobernante Canek, Ajak Canek. Era bastante callado y todos decían que tenía muy mal genio. A él lo llamábamos cariñosamente Canequito. Después me acordé de Bañitos, Antonio Morales Baños. Tono ya no tenía mamá, vivía solo con sus hermanos y su papá. Las malas lenguas contaban que su madre se había enamorado de uno de sus clientes en el comedor que tenían y se había fugado con él a la capital. Era uno de los que más molestaba dentro y fuera de clase. El quinto en mi lista mental fue Salvador Baldizón Tájer, a quien le decíamos Bigotes, porque además de ser sumamente velludo, sudaba en abundancia, sobre todo entre el labio superior y la nariz. Por último recordé al otro con descendencia maya, Carlos Pinelo Cocón. El apellido materno Cocón se derivó del maya Cocom. A él, como diminutivo, le decíamos Lie. Carlos tenía la piel bastante escamosa, quizá por efecto de una mala alimentación. Por este aspecto en la piel le pusimos de apodo Chichie, que es un pez pequeño de color gris con abundantes espinas.
Nuestra promoción de sexto año primaria fue la primera en recibir clases en medio de cátedras, en lugar de tener un solo maestro de grado impartiendo todas las asignaturas. Los maestros ya no eran empíricos, sino que además de ser oriundos del lugar, eran profesores graduados en la escuela normal de la capital. Fueron los primeros en atreverse a darnos clases de orientación sexual, con la cual se arriesgaron a escandalizar todo el pueblo y a las críticas de todos los florenses conservadores. En mi casa había un aljibe, que era un tanque cilíndrico de madera de caoba con cinchos de metal para sostener la presión del agua, como depósito de tan preciado líquido. En él se acumulaba suficiente agua durante la época lluviosa para proveernos de líquido para tomar durante todo el año. Para otros menesteres mis padres le pagaban a uno de los vecinos para que nos acarreara agua del lago en unos galones de metal. Esta agua se echaba en unas vasijas de barro y se le agregaba ceniza con el objeto de suavizar el agua dura proveniente del lago. A esta agua se le denominaba agua de lejía. Nuestra casa estaba ubicada a una cuadra de la escuela. Quizá por eso a los maestros de mi grado les parecía que yo era el más indicado para ir a traer el agua para tomar. Lie pedía insistentemente acompañarme porque sabía que llegando a mi casa nos dirigiríamos directamente al comedor, donde estaba la leche recién hervida, que al enfriarse se le formaba una gran nata espesa que nos comíamos después de agregarle azúcar. A Lie también le gustaba jugar billar en una mesa pequeña que mi padre mandó a fabricar para mí. Su mayor satisfacción era la de meter las pelotitas en las bolsas o buchacas. También comíamos pan con jamón traído de Inglaterra vía Belice, con queso oreado holandés, llamado también queso de calavera, o si no, solo con frijol, según lo que hubiera disponible a nuestro alcance. Mi madre sabía que éramos unos pequeños glotones y se hacía la desentendida. Además, ella estaba ocupada atendiendo el almacén u ordenándole a la empleada doméstica alguna actividad de la casa. Todos los días llevábamos a la escuela algo para comer durante los recreos, fruta, pan o golosinas. Canequito vivía cerca de la casa de doña Cupa o Cupertina, que vendía bananos a 3 por 1 centavo y siempre compraba cuando pasaba por ahí rumbo a la escuela. Lie, como buen petenero, llevaba whisky con chile. Pepe Chacuaco llevaba ciruelas curtidas, o sea, jocote de Martinica curtido, que también las compraba con doña Cupertina. Bigotes llevaba pan, porque su familia tenía panadería. Tono solo llevaba agua y le pedía banano a Canequito. Canito llevaba alguna fruta especial de las que conseguía en San Benito, como nances, guayabas, marañones, etc. A Canito los maestros le pedían que trajera ramas delgadas de guayaba, que usaban como chicote para corregir a los alumnos muy traviesos o malcriados. Esto hacía que Canito se sintiera mal, casi culpable ante nosotros. Los escritorios de la escuela eran de madera de cedro con tapadera. Esas tapaderas estaban aseguradas con un par de bisagras, de tal manera que dentro guardábamos nuestros libros, cuadernos, frutas, golosinas, así como nuestras botellas conteniendo agua, refresco o café frío.
Algunos solíamos hacer refresco de banano, que consistía en una mezcla de agua dentro de una botella con pedazos de banano, algo muy especial que a casi todos nos gustaba, porque a la vez que tomábamos agua, comíamos banano. A la hora de recreo, los que habíamos llevado algo para tomar o comer, nos íbamos a algún rincón del patio a tomar nuestros refrescos y a comernos los envoltorios de comida. Esto de los rincones era porque había siempre pedigüeños que no llevaban nada y se dedicaban a pedirle a los que sí habíamos llevado. Por la amistad, algunas veces cedíamos y le pasábamos la botella de agua con banano al pedigüeño. Para poder tomar esta mezcla se hacía necesario succionar fuertemente con los labios y en especial con la lengua, con el objeto de sacar el pedazo de banano. Esto producía un ruido estrepitoso de succión, lo cual no era muy agradable. Pero menos agradable era ver al compañero rebajar el contenido de nuestra botella, pensando que nos iba a dejar sin nada en aquel terrible calor tropical. Cuando algún compañero abusaba tomando de la botella con banano más de lo que se le había consentido, principiaban los problemas y los retos a la hora de salir de la escuela. A la bajada te espero, a la salida vas a ver. Quítame la basurita del hombro, a que no pisas esta raya miedoso. Se lo voy a decir al maestro. Ya vas a ver, cabrón. Yo, pendejo, etcétera, etcétera. En el techo de la escuela había un desván con dos ventanas para ventilación, lo que acertadamente evitaba el calentamiento de las aulas del segundo nivel. Una ventana estaba orientada hacia el norte y la otra hacia el sur. Era un espacio bastante amplio que, envejecido con el tiempo, se convirtió en guarida de murciélagos, a los que nosotros llamábamos soches, que es un vocablo españolizado derivado de la palabra maya sots o sots. Estos quirópteros se mantenían suspendidos de las vigas del artesonado del techo de madera desde las 5 o 6 de la mañana, dependiendo de la época del año, hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando principiaba a oscurecer. La nocturnidad les indicaba que era la hora de abrir sus largas alas membranosas para salir volando de la escuela y dirigirse a la cueva llamada Huitzilac, ubicada en Santa Elena de la Cruz. ¿Qué iban a hacer ahí cada noche? Posiblemente alimentarse de insectos y frutas. Nadie lo sabe exactamente, pero el fenómeno se observaba cotidianamente, como diría el maestro Marcial Cetina. Era como una nube negra espesa llena de murciélagos que aún no habían terminado de salir de la escuela y ya los primeros estaban ingresando a la cueva, de tal manera que se formaba una línea gruesa y cilíndrica desde la escuela que atravesaba el lago hasta la cueva. Sin exagerar, creo que era y posiblemente sigue siendo un fenómeno digno de ser divulgado por Guinness o Ripley en Aunque usted no lo crea. Solamente que ahora ya no existe ese edificio porque ahí construyeron el edificio moderno de la municipalidad. En esta escuela había solamente 6 aulas, 3 en el primer nivel y 3 en el segundo. Los primeros 3 grados estaban en la planta baja, por ser los alumnos más pequeños, y los otros 3 estaban en el segundo nivel, que era donde se oían los chillidos de los murciélagos, lo que causaba una molestia distracción cuando nos estaban impartiendo clases.
En una oportunidad, al renunciar uno de los maestros oriundos del lugar, llegó un maestro de la capital, quien se espantó al ver tanto murciélago. Lo peor era que el ingreso de los murciélagos al techo estaba ubicado en su aula y muchas veces salían volando aún de día, quizá llamados por la bulla de los niños o algún olor de fruta en los envoltorios de las meriendas, o quizá simplemente alguna clase de inspección rutinaria. Cuando lográbamos agarrar alguno de estos murciélagos diurnos, le poníamos un cigarro en la boca para que fumara. Esto era sorprendente y constituía uno de nuestros entretenimientos favoritos. Pero el nuevo profesor nos explicó con muy buen juicio que estos animalejos de la familia de los quirópteros eran sumamente peligrosos. Nos informó que el estiércol o guano del murciélago era dañino para la salud y que además eran portadores de la rabia. Sin más que explicar y con el visto bueno del director, ordenó que un fin de semana llegáramos voluntarios para quemar bastante chile. Después que hubo pasado el efecto del chile, nos dotó de sendas cerbatanas de vidrio y varias tachuelas para clavar a los murciélagos en las vigas. Esto dio resultado, pero solo por algún tiempo. Lie se sentaba detrás de mí y casi todas las mañanas, antes de que principiaran las clases, daba sus dedos dentro de mi cuero cabelludo y luego los olía intensamente como saboreando algo delicioso. En ese tiempo era costumbre untarse algún tipo de grasa en el cabello. Yo usaba vaselina Glostora, que estaba de moda y porque había en la tienda de mis padres. Cada vez que Lie frotaba sus dedos en mi cabello, le preguntaba la razón de su extraña actitud, que ya había convertido en costumbre, pero nunca quiso satisfacer mi curiosidad. Estando ya en sexto grado y antes de que se terminara el ciclo escolar, mi padre decidió enviarme a estudiar al extranjero, con muy buen tino, digo yo, aprovechando que se iba un primo a los Estados Unidos de Norteamérica. Mi primo era mayor de edad y según mi padre podía cuidarme. Mi abuela paterna se oponía rotundamente a que me enviaran, porque yo estaba muy pequeño y además Estados Unidos estaba en guerra. Sin embargo, a pesar de la oposición, mi madre siguió las instrucciones de mi padre y habló con el director de la escuela para que me retirara. Esto fue motivo de gran novedad, tanto en escuela como en el pueblo. Al parecer la memoria es selectiva con los recuerdos, porque por alguna extraña razón que no logro entender de otra manera, olvidé mi último día en escuela en Flores, hasta que por una alegre casualidad me encontré con un compañero de un grado inferior, Armando Góngora Chan, oriundo de San Francisco Petén, y fue él quien me lo recordó, habiéndome sorprendido que a él se le grabó en la memoria siendo menor que yo. Fue una gran satisfacción para mí el relato que él me hizo de ese último día en que me despedí de todos mis compañeros. Él confesó que quedó tan impresionado con la despedida que me hicieron en escuela que eso lo motivó para venir a estudiar a la capital y que por eso estaba muy agradecido conmigo. El más sorprendido fui yo, porque me estaba agradeciendo algo que había estado totalmente fuera de mi control. Me hizo recordar que el director de la escuela, Diego Américo Cetina, había reunido a todo el claustro de maestros y a todos los alumnos de todos los grados con el objeto de pronunciar un discurso muy emotivo, felicitando a mis padres por la visión de enviarme al extranjero a estudiar y por el esfuerzo económico que eso implicaba
y que esperaba que yo supiera aprovechar esta oportunidad que muchos habrían querido tener, y a la vez exhortaba a todo el estudiantado a salir al extranjero o a la capital a estudiar como yo lo estaba haciendo. Salí de Guatemala hacia los Estados Unidos el 22 de septiembre de 1944, después de haber observado, impresionado, una masiva manifestación de campesinos traídos del interior a la capital en camiones de carga pesada con el fin de apoyar al general Federico Ponce Báidez, quien había sustituido al dictador Jorge Ubico después que éste renunció a petición de notables y de todo el pueblo. Ponce tenía intención de perpetuarse en el poder al igual que su antecesor, pero el pueblo ya no lo permitió, porque él había prometido ser un gobierno de transición. Fue a causa de las intenciones de Ponce que brotó la insurrección popular que dio inicio a la pseudodemocracia en Guatemala, llamada Revolución de Octubre. Quizá por aquel discurso de despedida del director de la Escuela Nacional de Ciudad Flores, todos mis compañeros salieron de Flores a estudiar a institutos públicos de la capital y de otros departamentos, excepto Bigotes, que lo enviaron a un colegio privado donde también estudió mi hermano Otto. Aparentemente, en los institutos nacionales había algunos catedráticos que habían sido instruidos o influenciados por el marxismo, leninismo, que estaba en boga, y estos catedráticos a su vez estaban contaminando con esas teorías a los estudiantes. Más de un apasionado con esas ideas tuvo que salir del país a causa de las persecuciones políticas. A los 9 años de la incipiente democracia llegó de nuevo la dictadura militar para quedarse casi 4 décadas. A pesar que cada uno tomó su propio derrotero, siempre me mantuve informado del paradero de mis compañeros de escuela. Filadelfo Cano llegó a ser un gran músico y compositor. Incluso me dijo que le compondría una pieza en marimba a mi última hija, con su nombre Silvia Lorena. Esto lo hizo en agradecimiento, según él, porque lo ayudé a conseguir una plaza de maestra para su hija. José Vicente López se graduó de maestro y siendo él director del Instituto de Poptún, tuve la suerte de encontrarme en la posición de ayudar a Pepe a crear una escuela de especialización para Poptún. Arnulfo Canek se graduó de maestro y desempeñó su trabajo docente hasta sus últimos días. Antonio Morales Baños se graduó de maestro, posteriormente de abogado y notario, participó en política y fue electo diputado por Petén. Además, escribió un libro sobre historia de Guatemala. Carlos Pinelo Cocón se graduó de maestro y ocupó varios cargos importantes en el Ministerio de Educación. Salvador Baldizón se graduó de médico en la USAC y actualmente practica su profesión en nuestro pueblo natal y además es muy buen comerciante. Después de mucho tiempo visité a Lie en la ciudad de Flores Petén. Lo encontré acostado en su hamaca y parecía que se había tomado algunas copas. Nos saludamos cortésmente como dos conocidos que hacía poco nos habíamos visto. Me ofreció algo de tomar y yo acepté. Luego le dijo a su señora a gritos que sacara el whisky extranjero, agregando: porque Raúl es puro gringo y solo whisky extranjero toma. En cambio yo estoy acostumbrado a tomar licor nacional. Después de ponernos al día sobre lo que habíamos realizado en los últimos años y llegar hasta el presente, nuestra plática tomó otro giro. Carlos dijo: fíjate que pienso escribir un libro que se llamará Los 7 Grandes.
¿De qué se trata?, le pregunté. Se trata de nuestra promoción de sexto año, dijo. Me parece que será un libro interesante, contesté. No sé hasta qué punto te parezca interesante, porque en ese libro resaltaré que en nuestro grupo habían dos burgueses, me dijo. ¿Quiénes eran esos?, cuestioné. Grande fue mi sorpresa cuando me dijo, tú y Valdizón. Me pareció inaudito que un compañero de escuela de sexto grado que iba a mi casa a jugar billar comía conmigo la nata de leche con azúcar y pan con frijol tuviera alguna clase de resentimiento, porque según yo, en ese tiempo y a esa edad, todos éramos iguales en escuela. No me quedé con la espina y le pregunté, ¿cómo llegaste a la conclusión de que yo era burgués? ¿Te acuerdas cuando yo frotaba mis dedos en la parte de atrás de tu cabello y luego me olía los dedos? Claro que me acuerdo, pero ¿qué tiene que ver eso con ser un burgués?, respondí cuestionándolo. Solo que tú nunca supiste fue que mientras tú usabas vaselina Gostora en tu cabello, yo me untaba manteca de coche en el mío, dijo. Al fin me dije a mí mismo, esa era la razón por la cual Carlos Pinelo, mi amigo de la infancia, aquel lié, después de frotar sus dedos en mi cabello, olfateaba el olor. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté. De haberlo dicho, probablemente te hubiera regalado un frasco. Además, creo que estás exagerando la nota, porque te voy a contar algo que descubrí mientras trabajaba para la empresa que fabricaba la famosa Glostora. Resulta que para fabricarla, la empresa compra toneles de grasa para la fabricación de golostoras sólidas y toneles de aceite líquido para la glostora líquida a cualquiera de las empresas emprendedoras de productos derivados del petróleo como la Texaco, Chevron, Shell, etc. A estos toneles les agregan un colorante azul y un aroma. Inmediatamente después agitan los toneles rodándolos de un lado para otro hasta que ya esté bien revuelta la mezcla de colorante y perfume con el aceite o con la grasa, según sea el caso. Queda lista la mezcla para ser envasada en los frascos de vidrio y después se le coloca la respectiva etiqueta. Es de esta manera tan sencilla como se fabrica el exuberante producto que tanto te molestó. Luego concluí diciéndole que lo que yo me untaba en el cabello no era muy diferente de lo que él usaba. Sin embargo, parece ser que para mi amigo la diferencia fue muy significativa al grado de traumatizarlo. Ya no volví a ver a Lié después de esto y me quedó la duda del por qué los 7 grandes. Si éramos grandes de tamaño, quizá por nuestras obras o simplemente los más grandes de nuestra escuela en aquel sexto grado de primaria. Yo nombré este relato Los 7 grandes de la escuela de Ciudad Flores Petén en memoria a mi amigo Carlos Pinelo Cocón, mi compañero y amigo de la infancia, que nació el 26 de julio de 1930 y murió el 30 de julio del año 2000. A los 70 años de edad, acompañé a su familia a despedir el cuerpo de Carlos en un panteón en el cementerio Los Parques de San Cristóbal, en la capital de Guatemala. Mientras hacíamos el recorrido para ir a enterrar el cuerpo inerte de mi amigo, no dejé de recordarme de los 7 grandes amigos. Nunca nos imaginamos que nuestros restos quedarían cerca uno del otro, pues se dio la casualidad que no muy lejos de donde quedó enterrado Carlos, yo tengo un lugar para mi sepultura, o sea que Lié, el proletario, estará muy cerca de su amigo burgués. Quizá ahí se dará cuenta
que al final todos nos originamos y convertimos de nuevo en polvo de estrellas, no solamente según el astrólogo y científico Carl Sagan, sino que también la Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Como una ironía de la vida, de los 7 compañeros de la infancia, solamente estamos vivos los 2 burgueses. No me animo a decir que sea premio, mucho menos castigo, pero ¿qué diría ahora Lie de esto? Porque a mi juicio la vida vale la pena vivirla. Despertar cada mañana y ver la luz del día es una satisfacción incomparable. Lo malo es saber que la muerte está al acecho, siempre latente y no muy distante. Además, notamos que el tiempo, a medida que envejecemos, se nos escurre cada vez más aceleradamente y que pronto nuestro cuerpo se transformará en energía, iniciando así el proceso de la vida evolutiva. Deberíamos esmerarnos en vivir nuestra vida plena e intensamente, porque cuando menos lo pensemos, estaremos sentados ante un pastel con 85 velas, lamentando haber permitido que la vida se nos esfumara, sin haber hecho todo lo que hubiéramos querido realizar.